Menos un año, quizá más. Tenía un pantalón caqui de expedicionario, de los que salen en esos catálogos de lujo para safaris y campamento. Estaban limpios y enteros, y las únicas manchas que tenían eran de la herida en su cabeza. No pude ver ninguna otra herida, ni mordiscos, nada. Ese me hizo sentir mal, mucho más que el pequeño niño sin rostro. Ese tipo había tenido todo lo necesario para sobrevivir, todo menos la voluntad de hacerlo. Ya sé que todo eso es suposición mía. Quizá tenía alguna herida que no vi, oculta entre las ropas o por la avanzada descomposición. Pero lo sabía, en aquel momento, apoyada con mi cara contra el cristal, supe lo fácil que era darse por vencido. Me quedé allí un momento, suficiente para que Metz se preocupara y me preguntara qué había pasado. Le conté lo que había visto, y sin hacer pausas, ella me gritó que siguiera caminando. Comencé a discutir con ella. Pensé que al menos debería registrar el vehículo, ver si había algo que pudiese necesitar. Ella me preguntó, muy seria, si en aquel momento había algo que necesitara de verdad, no que deseara. Lo pensé un momento, y tuve que admitir que no. Allí había mucho equipo, pero era de diseño civil, todo grande y estorboso. La comida tenía que ser cocinada, las armas no tenían silenciador. Mi equipo de supervivencia estaba completo, y, si por alguna razón no encontraba un helicóptero esperándome en la I-10, tendría aquel vehículo como reserva de emergencia. Por un momento consideré la idea de usar la camioneta. Metz me preguntó si acaso tenía una grúa y cables para pasar energía. Casi como una niña, le respondí que no. Ella me preguntó, ¿entonces qué estás haciendo ahí? O algo por el estilo, intentando que me pusiera en marcha. Le dije que me diera un minuto. Apoyé mi cabeza contra la ventana del auto, suspiré, y me sentí agotada. Metz volvió a llamar mi atención, gritándome. Le respondí que se quedara callada, que solo necesitaba un minuto, unos segundos para y no sabía para qué. Seguramente dejé el botón de transmisión presionado por algunos segundos de más, porque Metz me preguntó de pronto, ¿qué fue eso? ¿Qué? Le pregunté. Había escuchado algo, algo en mi lado de la línea. Ella lo escuchó primero que usted. Supongo, porque un segundo después, cuando mi cabeza se aclaró y volví a prestar atención, yo también pude escucharlo. El gemido y fuerte y muy cerca, seguido por un sonido de chapoteo. Observé a mi alrededor, a través de la ventana del auto, del agujero en la cabeza del tipo, y de la ventana al otro lado. Entonces vi al primero. Me di la vuelta y vi a 5 más, acercándose desde todas las direcciones. Y detrás de ellos venían otros 10, 15. Traté de dispararle al primero, pero la bala salió hacia otro lado. Metz comenzó a gritar, ordenándome que reportara mi situación. Le dije cuántos eran y ella me dijo que mantuviera la calma, que no tratara de correr, que debía tranquilizarme y recordar lo que había aprendido en Willow Creek. Le pregunté cómo sabía eso, pero ella me gritó que debía callarme y empezar a pelear. Me subí sobre la camioneta, se supone que uno debe buscar el obstáculo más cercano que sirva como defensa, y comencé a calcular las distancias. Apunté a mi primer objetivo, respiré profundo, y lo derribé. Para ser un buen luchador, hay que tomar decisiones tan rápidas como te lo permitan los impulsos electroquímicos de tu cerebro. Había perdido parte de esos reflejos instantáneos cuando caí en el pantano, pero pronto los recuperé. Estaba tranquila, concentrada, y ya no sentía ni debilidad ni dudas. Sentí como si hubiera pasado 10 horas allí arriba, pero creo que todo el asunto no duró más de 10 minutos. 61 en total, un grueso anillo de cadáveres flotando a mi alrededor. Hice una pausa, revisé cuántas balas me quedaban y esperé a que llegaran más. No apareció ninguno. Pasaron otros 20 minutos antes de que Metz me pidiera otro reporte. Le dije cuántos había matado, y ella bromeó diciéndome que era mejor no hacerme enojar. Me reí, por primera vez desde que aterricé en aquel pantano. Me sentí mejor, más fuerte y más confiada. Metz me advirtió que aquella demora había eliminado cualquier posibilidad de llegar hasta la I-10 antes del anochecer, y que lo mejor era empezar a pensar en dónde iba a pasar la noche. Me alejé lo más que pude de la camioneta, y cuando comenzaba a oscurecer, encontré un asidero bastante bueno, entre las ramas de un enorme árbol. Entre mi equipo de supervivencia, llevaba una hamaca de microfibras. Un gran invento, liviana y fuerte, y con correas para evitar que uno cayera de ella. Se suponía que eso también debía servir para tranquilizarte, ayudándote a dormir mejor y sí, claro.
No importó el hecho de que llevaba 48 horas sin dormir, ni que practiqué todos los ejercicios de respiración que nos enseñaron en el CREEC, ni que me tomé 2 de mis Baby LS38. Se supone que solo hay que tomar una, pero pensé que esa dosis era solo para debiluchos sin resistencia. Yo era muy fuerte, recuerde, podía soportarlo, y en ese momento necesitaba dormir. Llamé a Mets, y ya que no tenía nada más que hacer, o en qué pensar, le pregunté si podíamos hablar sobre ella. ¿Quién era en realidad? ¿Cómo había terminado viviendo en una cabaña aislada, en medio del territorio cajún? Ella no tenía acento criollo, ni siquiera sonaba como alguien del sur. ¿Y cómo era que sabía tanto sobre el entrenamiento de los pilotos, si ella no lo había vivido? Estaba comenzando a sospechar, a imaginarme a grandes rasgos quién podía ser ella. Mets me dijo, una y otra vez, que tendríamos mucho tiempo después para hacer todo un programa de entrevistas. En ese momento era mejor que me durmiera, y que volveríamos a hablar al amanecer. Sentí que las LS comenzaban a hacer efecto entre volveríamos y hablar. Estaba noqueada para cuando dijo amanecer. Dormí mucho. El cielo estaba ya muy iluminado cuando por fin abrí los ojos. Había estado soñando con ¿y qué más iba a ser? Con Zack. Seguía escuchando sus gemidos cuando desperté. Pero entonces miré hacia abajo, y me di cuenta de que no era un sueño. Debía haber por lo menos 100 de ellos rodeando el árbol. Estaban todos aglomerados, muy ansiosos, tratando de pasar unos sobre otros para acercarse a mí. Fue una suerte que no pudieran amontonarse, el suelo no era lo suficientemente sólido. No tenía suficientes balas para acabarlos a todos, y como un tiroteo me tomaría mucho tiempo y podrían aparecer más, decidí que lo mejor era empacar y pensar en un plan de escape. ¿Tenía algo planeado? En realidad no, pero nos habían entrenado para posibles situaciones como esa. Era muy parecido a saltar de un avión en una emergencia. Uno escoge una zona para caer, se encogen las rodillas y se rueda, no se opone resistencia, y se levanta tan rápido como es posible. El objetivo es poner una buena distancia inicial entre uno y los atacantes. Luego se corre, trota, o incluso se camina rápido. Sí, en realidad nos dijeron que consideráramos eso como una alternativa de bajo impacto. La idea es alejarse lo suficiente como para planear tu siguiente movimiento. Según mi mapa, la I-10 estaba lo suficientemente cerca como para llegar en una sola carrera, ser vista por el helicóptero de rescate, y ser sacada de allí, incluso antes de que aquellas bolsas podridas tuvieran tiempo de alcanzarme. Encendí la radio, le reporté mi situación a Mets, y le dije que le avisara al equipo de rescate para que salieran inmediatamente. Me dijo que tuviera cuidado. Me agaché, salté, y me partí el tobillo al caer, contra una roca sumergida. Caí en el agua, boca abajo. El frío fue lo único que impidió que me desmayara por el dolor. Salí boqueando, ahogándome, y lo primero que vi fue toda aquella horda dirigiéndose hacia mí. Mets debió suponer que algo había salido mal, porque no la llamé para reportarle mi aterrizaje. Creo que me preguntó cómo estaba, aunque no lo recuerdo bien. Solo recuerdo que me gritaba para que me levantara y corriera. Traté de apoyarme sobre el tobillo roto, y sentí como si un rayo recorriera mi pierna y mi columna. Podía soportar el peso, pero y me hizo gritar tan fuerte, que estoy segura de que pudo escucharme por la ventana de su cabaña. Sal de ahí, me gritaba y ya. Comencé a caminar, chapoteando y cojeando con cientos de GS tras de mí. Debió verse muy cómico, esa frenética carrera de cojos. Mets me gritó, si puedes apoyarte en él, entonces puedes correr. Ese hueso no recibe mucho impacto. Puedes hacerlo. Pero me duele. De verdad respondí así, con la cara llena de lágrimas, y Zack a mis espaldas aullando por comida. Llegué hasta la autopista, que se levantaba sobre el pantano como las ruinas de un acueducto romano. Mets había tenido razón acerca de que era un sitio relativamente seguro, pero ninguna de las dos había contado con mi lesión, ni con la cola de muertos que me seguía. No había ninguna vía de acceso rápido, así que tendría que cojear hasta una de las pequeñas calles adjuntas, las mismas que Mets me había dicho que evitara. Pude ver la razón cuando me acerqué. En cada una de ellas había cientos de autos destrozados y oxidados, y uno de cada 10 tenía a un G atrapado dentro. Me vieron y empezaron a gemir, un sonido que podía escucharse en kilómetros a la redonda. Mets gritó, no te preocupes por eso ahora. Solo súbete a una rampa y ten cuidado con los malditos agarradores. ¿Agarradores? Los que podían sacar las manos por una ventana rota. En medio de la carretera, al menos había una oportunidad de esquivarlos, pero en las rampas de acceso estaría bloqueada por todos lados.
Esa fue la peor parte, la peor, esos minutos que pasé tratando de subir a la autopista. Tenía que pasar entre los autos. La lesión de mi tobillo no me permitía caminar sobre ellos. Esas manos podridas salían de las ventanas y me agarraban por el uniforme o por la muñeca. Cada disparo me costaba unos preciosos segundos que no tenía. La inclinación de la rampa me restaba velocidad. Sentía mi tobillo palpitando, me ardían los pulmones, y la horda se acercaba cada vez más. De no haber sido por Metsi, me estuvo gritando todo el tiempo. Mueve ese culo, maldita perra. Para ese entonces, ya había perdido todos sus modales. No te atrevas a rendirte y no te atrevas a renunciar ahora. Ella seguía creyendo en mí, y no me daba ni un segundo para respirar. ¿Qué eres? ¿Acaso vas a ser una pobre víctima indefensa? Por un momento, llegué a pensar que sí. Creí que no lo lograría. El cansancio, el dolor, y creo que más que cualquier otra cosa, la rabia de haber echado a perder todo. En realidad se me cruzó la idea de tragarme mi pistola, ya sabe, y para castigarme por ahí. Pero entonces Metz me pegó donde me dolía de verdad. Me gritó que, ¿acaso eres como la puta de tu madre? Eso fue suficiente. Salí corriendo y llegué hasta la interestatal. Llamé a Metz para decirle que lo había logrado, y le pregunté, ¿ahora qué diablos hago? Su voz se hizo muy suave de pronto. Me dijo que mirara hacia arriba. Un punto negro avanzaba hacia mí desde el oriente. Venía sobrevolando la autopista, y creció rápidamente hasta tomar la forma de un U-60. Pegué un grito y disparé mi pistola de bengalas. Lo primero que vi cuando me subieron a bordo, fue que era un helicóptero civil, no de las fuerzas de búsqueda y rescate del gobierno. El jefe de a bordo era un enorme cajún con una espesa barba de chivo y lentes para el sol. Me preguntó, ¿dónde diablos saliste? Lo siento, no puedo imitar bien ese acento. Estaba a punto de llorar, y le di un golpe en su brazo, que era del tamaño de una de mis piernas. Me reí, y les dije que trabajaban muy rápido. Él me miró como si no supiera de qué le estaba hablando. Resultó que aquel no era un vuelo de rescate, sino un transporte de rutina entre Baton Rouge y Lafayette. No me di cuenta en ese momento, y no me importó. Le reporté a Metz que me habían recogido y que estaba a salvo. Le agradecí todo lo que había hecho por mí, y para no derrumbarme allí mismo, hice alguna broma acerca de que ahora sí podríamos hacer nuestro programa de entrevistas. No me respondió. Parece que era una muy buena vigilante. Era una excelente mujer. Usted me dijo que tenía algunas sospechas sobre ella. Ninguna civil, ni siquiera una vigilante bien experimentada, podría saber tanto sobre lo que implica llevar unas alas. Conocía demasiados detalles, estaba muy bien informada, el tipo de cosas que solo sabe alguien que lo ha experimentado en carne propia. Entonces ella también era piloto. Definitivamente. No de la Fuerza Aérea, nos habríamos conocido antes, pero quizá de la Marina, o de la Aeronáutica Civil. Ellos perdieron tantos pilotos como la Fuerza Aérea en vuelos de abastecimiento como el mío, y 8 de cada 10 nunca fueron rescatados. Estoy segura de que le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí, tuvo que saltar, perdió a su tripulación, quizás se culpó por ello igual que yo. Tuvo la suerte de encontrar esa cabaña abandonada, y pasó todo el resto de la guerra trabajando como vigilante. Eso tiene mucho sentido. ¿No lo cree? Hay un silencio incómodo. La miro directamente a los ojos, esperando a que continúe. ¿Qué? Nunca la encontraron. No. Ni la cabaña. No. Y en Honolulu no hay registros de ninguna vigilante con el sobrenombre de Metz Fan. Veo que ha hecho bien su tarea. Joey seguramente también leyó mi informe del accidente, ¿verdad? Sí. Y la evaluación psicológica que me hicieron después de que leyeron mi reporte oficial. Bueno, es pura mierda, ¿me entiende? No me importa si ellos dicen que todo eso era información que yo ya conocía, ni que los técnicos digan que mi radio se rompió cuando aterricé en el pantano, y qué importancia tiene que Metz suene parecido a Metis, la madre de Atenea, la diosa griega de los feroces ojos grises. Sí, claro, los loqueros estuvieron a punto de celebrar con ese detalle, sobre todo cuando descubrieron que mi madre había crecido en el Bronx. ¿Y ese comentario que ella hizo sobre su madre? ¿Y quién diablos no tiene problemas con su madre? Si Metz era piloto, entonces también le gustaba apostar. Ella sabía que tenía un tiro seguro si mencionaba a mamá. Ella sabía que se arriesgaba, y lo hizo, y mire, si creían que estaba loca, ¿por qué no me dieron de baja? ¿Por qué me dejaron conservar mi trabajo? Quizá ella no era una piloto, quizá era esposa de uno, o había estudiado en la academia pero no había logrado llegar lejos.
Quizá era solo una voz asustada y solitaria, que hizo lo que pudo para ayudar a otra voz asustada y solitaria, para que no terminara igual que ella. ¿A quién le importa quién era, o es? Ella estuvo allí cuando la necesité, y por lo que me quede de vida, siempre estará a mi lado.